Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por conectarse de nuevo. Yo soy la doctora Amada Álvarez San Gabriel, soy cardióloga clínica, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología en la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante. Y en los siguientes minutos voy a hablarles acerca de rehabilitación cardíaca en falla cardíaca. Bien, bueno, como parte de el abordaje terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, creo que es importante recordar todas las aristas que tenemos que cubrir en el paciente con insuficiencia cardíaca. En un primer plano, desde luego, el tratamiento farmacológico con las 4 familias de medicamentos. En esta columna, la columna de los vasodilatadores, como los ARNIs o los IECAS, desde luego los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2. Esto como una base farmacológica común. Sin embargo, también debemos de considerar otras terapéuticas como lo son los diuréticos de asa si el paciente estuviese congestivo. No es mandatorio recordar, diuréticos de asa no reducen mortalidad, sin embargo, sí mejoran síntomas y reducen hospitalizaciones. Los dispositivos, desde luego, de alta energía como los desfibriladores o la terapia de resincronización cardíaca, la digoxina en el contexto particular de fibrilación auricular o en el caso de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección eh, gravemente reducida, donde ya tenemos todos los medicamentos de estas 4 familias y que el paciente persiste con síntomas, entonces tendría lugar la indicación de la dioxina. Desde luego, ivabradina, cuando el paciente, a pesar de las dosis máximas toleradas de beta bloqueador, no alcanza las metas de frecuencia cardíaca, y los contextos particulares para vasodilatar un paciente con hidralacina y nitratos, que sería pacientes con afrodescendientes, o en algunos pacientes donde de acuerdo al filtrado glomerular estimado, estamos limitados en el uso de IECAS o de ARNIS, podríamos hacer vasodilatación con hidralacina y nitratos. Y por supuesto, evaluar el estatus de hierro del paciente, y si el paciente consideramos que tiene deficiencia de hierro, pues hacer la reposición como corresponde con carboximaltosa férrica. Y en pacientes seleccionados, desde luego, contemplar asistencia ventricular o trasplante cardíaco en estos pacientes que están en estadio D. Desde luego que la rehabilitación cardíaca en la actualidad se ha posicionado como un participante de mucho valor para los pacientes con esta enfermedad, y está enfocado en disminuir hospitalizaciones y mejorar calidad de vida. Bien. En las guías más recientes del manejo de la falla cardíaca, la indicación para la rehabilitación cardíaca es muy clara. En las guías europeas del año pasado, la indicación del ejercicio tiene una recomendación 1A, y el ejercicio en un programa de rehabilitación cardíaca supervisado tiene una indicación 2A con un nivel de evidencia C en pacientes que tienen una enfermedad más severa, que son pacientes frágiles o que tienen otras comorbilidades. Asimismo, en las guías americanas del AHA y el ACC, publicadas este año en abril, también el ejercicio o entrenamiento está indicado con un nivel 1A, y en pacientes un poquito más avanzados, la indicación es 2A para mejorar su capacidad física, su tolerancia al ejercicio y su calidad de vida. Bien, existen múltiples mecanismos por los cuales la actividad física en términos de rehabilitación ofrece en muchos órganos y con muchos resultados o consecuencias a nivel del cuerpo. A nivel del corazón, la rehabilitación cardíaca
sistemática incrementa el gasto cardíaco, disminuye las presiones de llenado y disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. También mejora el tono simpático, incrementa el tono vagal, disminuye la renina, la angiotensina y la aldosterona a nivel del riñón. Esto, desde luego, con los mecanismos de beneficio que ya conocemos perfectamente, debido a que una de los mecanismos fisiopatológicos de la falla cardíaca justamente es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También disminuye la inflamación, disminuye la producción de citocinas, disminuye la resistencia a insulina, la adiposidad y la hiperlipidemia. Y a nivel del músculo esquelético, mejora la masa, la función y la fuerza de los músculos, incrementa la extracción de oxígeno y reduce la sarcopenia, mejora la vasoconstricción a nivel vascular, disminuye la poscarga y reduce también la hipertensión. Aquellos pacientes que no tienen entrenamiento, pues van a estar persistentemente con tendencia a elevar la presión arterial, o son aquellos pacientes que con muy poquito esfuerzo elevan la frecuencia cardíaca. Y estos mecanismos compensatorios a nivel de la presión arterial y la frecuencia cardíaca se regulan muy bien con la actividad física programada. A nivel pulmonar, mejora la mecánica respiratoria, mejora el volumen minuto y disminuye la disnea. Entonces, como ven, existen múltiples vías fisiológicas o fisiopatológicas en las cuales intervienen estos beneficios que tiene la actividad física programada y regular. Dentro de estos programas de rehabilitación cardíaca, existen varias aristas en las cuales también se interviene, como es los programas de reducción y eliminación del tabaquismo, mejora la adherencia al tratamiento, mejora el estrés, mejorar la actividad física, también es uno de los objetivos, desde luego, primordiales, y mejora también la conciencia de tener una alimentación mucho más equilibrada y saludable. El beneficio de la rehabilitación física es independiente de la fracción de eyección. A mayor actividad física, menor riesgo cardiovascular. Esto no solamente es un cliché que podemos escuchar constantemente en muchos sitios, sino que está perfectamente demostrado y con una evidencia sumamente sólida. Entonces, estos programas de entrenamiento físico, dentro de los objetivos, pues es incrementar la tolerancia al ejercicio, desplazan el umbral isquémico, mejoran la función endotelial, mejoran la calidad de vida, disminuyen la tasa de revascularización y disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver también al final unos estudios en relación a ello. ¿Cómo obtenemos el beneficio de poner a los pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca? Bueno, pues con la adecuada estratificación del riesgo, con los factores de riesgo. Estos programas de rehabilitación cardíaca no solamente son acudir a que el paciente se suba a la bicicleta, cumpla un tiempo y se conecte a un monitor para vigilar que no haga arritmias. No es solamente eso, sino que un programa de rehabilitación cardíaca comprende muchos factores en los cuales se impacta por este grupo de trabajo en el cual se tiene que adherir el paciente. Entonces, en estos grupos se trabaja en diferentes aspectos, como lo son los aspectos psicológicos, mentales, de alimentación, desde luego, de control y incluso también de supervisión del apego al tratamiento, etcétera. Entonces, también se hacen hincapié en favorecer el apego al tratamiento farmacológico, se revisa la receta del paciente, se da educación
para la salud y entrenamiento también del cuidador primario. Existen intervenciones nutricionales para cumplir ciertos requerimientos que el paciente necesita, como lo son los requerimientos proteicos, la restricción de sodio y los líquidos. Se hace hincapié nuevamente en esta educación que normalmente hacemos por parte del servicio de enfermería en las clínicas de falla cardíaca. Esta información se refuerza en el grupo de rehabilitación cardíaca también. Y existe también una intervención psicológica para favorecer la disminución de la ansiedad y la depresión. Y desde luego que el núcleo de estos programas, pues desde luego será la realización del ejercicio físico supervisado, monitorizado y en dosis adecuadas, progresivas y sistemáticas, que eso es como todo digamos, el centro de estos programas. Entonces, como ven, la rehabilitación cardíaca es un plan sumamente completo que impacta en diferentes áreas del paciente para mejorar la salud integral de los enfermos con insuficiencia cardíaca. Bien, ¿y cómo se inicia este entrenamiento y este programa de rehabilitación cardíaca? Pues en los pacientes que están saliendo de un cuadro de descompensación, entrarán a esta fase 1 de rehabilitación cardíaca, donde se hace durante la hospitalización todavía, cuando el paciente ya no tiene inotrópicos, no tiene ventilación, desde luego, mecánica invasiva o no invasiva, cuando no presenta arritmias, desde luego, cuando el paciente ya está en esta fase de transición que tanto hemos hablado, ahí sería el momento idóneo para empezar la fase 1 de rehabilitación, y generalmente se hace con movimientos pasivos de las extremidades, ya sea en la cama o en el reposet, y se hace por sesiones cortas, supervisado desde luego, y en esta fase 1 también podríamos empezar o favorecer la rehabilitación respiratoria del paciente. A lo mejor son pacientes que dentro del cuadro de agudización han estado intubados, entonces aprovechamos también para hacer rehabilitación respiratoria. Una vez que el paciente se va de alta, continuará en casa haciendo estos movimientos pasivos que ha aprendido en el hospital, y entrará a su fase 2 de rehabilitación una vez que han pasado unas 6 semanas después de su última agudización, y que será esta fase de rehabilitación en el hospital o en el centro de rehabilitación, en sesiones supervisadas, monitorizadas, con un programa ambulatorio de al menos 3 visitas por semana. Y la fase 3 de rehabilitación es donde el paciente ya cumplió todo este ciclo de la fase 2, donde ya aprendió cómo hacer los ejercicios, donde ya ha sido supervisado y los rehabilitadores se han asegurado de que el paciente no presenta eventualidades durante la actividad física. Entonces ya el paciente está listo para poder hacer la rehabilitación en su casa. Esta es la fase 2 de rehabilitación, donde el paciente se conecta a un monitor, se hace la actividad física supervisada, se evalúa que el paciente no presente arritmias ni hipotensión durante el esfuerzo. Este programa de rehabilitación alcanza unas 6 u 8 semanas. Se intenta hacer un ejercicio aeróbico con un nivel de 40-70% de la frecuencia cardíaca de reserva, y al menos se hacen 3 sesiones por semana. Cuando lo hacemos en el hospital, el paciente acude, tiene que aceptar ir tantas veces al hospital, acudir a sus sesiones. El paciente va con las indicaciones que le dan en el grupo de rehabilitación, con tenis, con ropa cómoda, etcétera, y ahí es que se le hace estas rutinas de ejercicios supervisados, donde el paciente va a ir avanzando o incrementando la actividad física de acuerdo al programa que se le ponga. Bien, se intenta hacer ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Ambas rutinas o tipos de ejercicio pues tienen diferentes objetivos.
El ejercicio aeróbico mejora los factores de riesgo, mejora la resistencia a la insulina, disminuye los triglicéridos, mejora el HDL, mejora el LDL, reduce mortalidad, mejora el control glicémico en pacientes diabéticos, disminuye la disfunción endotelial, mejorando síntomas, incluso mejorando o reduciendo los eventos de angina en pacientes con cardiopatía isquémica y reduce la progresión de la aterosclerosis. El ejercicio de resistencia, pues, tiene objetivos mucho más específicos, mejorando la fuerza muscular y la resistencia, la capacidad funcional y la composición corporal en términos de mejora en la salud muscular y ósea. Bien, el ejercicio aeróbico, este es un entrenamiento físico a intensidad moderada con ejercicio continuo. A mayor la intensidad, es mayor el incremento del consumo de oxígeno pico. A mayor intensidad, mayor el riesgo de complicaciones. El entrenamiento físico con intervalos de alta intensidad favorece el incremento del del consumo de oxígeno pico comparado con el continuo. Y estos beneficios se ven reflejados en la mejoría en la capacidad funcional del paciente. Si tenemos esta capacidad de poder medir consumo de oxígeno, pues sería buenísimo. A veces, si no es posible, pues entonces probablemente evaluaremos la capacidad funcional de los pacientes con caminatas de 6 minutos, que son sumamente sencillas, y en este sentido poder evaluar la progresión del paciente. Bien, a veces poner al paciente a hacer actividad física cuando no estamos habituados a supervisar este tipo de entrenamientos nos da ciertos temores, sobre todo que tengan complicaciones durante la actividad física, sobre todo pacientes que tienen función ventricular severamente disminuida, o a lo mejor pacientes que tienen como etiología de la falla cardíaca cardiopatía isquémica, etcétera. Pero la realidad es que en estudios se ha observado que las tasas de complicación son sumamente bajas. Esta es una tabla donde donde podemos observar cómo la tasa de eventos es en pacientes que hacen actividad física en un programa de rehabilitación es de 1 en 120,000 pacientes por hora. La tasa de infartos del corazón durante rehabilitación es 1 de cada 300,000 pacientes por hora, y la tasa de mortalidad es de 1 entre cada 790,000 pacientes por hora. En el estudio HF Action, no hubo muertes en al menos 1,000 pruebas de esfuerzos realizadas, y hubo 0.45 eventos cardiovasculares no fatales por cada 1,000 pruebas de esfuerzo. Entonces, como ven, la tasa de complicaciones durante las pruebas de esfuerzo o las sesiones de rehabilitación es relativamente baja. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no se presenten. Desde luego que las sesiones de rehabilitación desde luego deben hacerse en un ambiente diseñado para eso, desde luego equipado para poder resolver cualquier eventualidad. En este estudio, el HF Action es un estudio aleatorizado, multicéntrico, que se realizó del 2003 al 2007, que reclutó más de 2,000 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida con menos de 35% de FEBI. La media de los pacientes era 59 años, el 28% fueron mujeres, el 37% estaban en clase funcional 3 y 4, y el 90% tenían tratamiento médico óptimo. En ellos se sometieron a un programa de rehabilitación cardíaca con 36 sesiones contra un manejo convencional, tratamiento farmacológico sin un programa de rehabilitación cardíaca supervisado, y el desenlace primario a evaluar fue la mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones. Si bien el valor de P no fue estadísticamente significativo en la evaluación de los puntos primarios, sí hubo una tendencia hacia una menor hospitalización y menor mortalidad en el grupo de pacientes que
se encontraban bajo entrenamiento físico. Entonces, vean ustedes cómo las curvas pues están muy cercanas, sin embargo, sí con una tendencia menor en el grupo de entrenamiento físico. Este es un análisis de 33 estudios aleatorizados, un reclutamiento de más de 4,000 pacientes más de 18 años con fracción de eyección reducida y preservada con insuficiencia cardíaca, donde se evaluó la mortalidad a un año con una reducción de riesgo relativo de 12%. Las hospitalizaciones en general tuvieron una reducción del 25% y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 39%, con una mejoría en la calidad de vida medida por el cuestionario de Minnesota. Entonces, vean ustedes, de acuerdo a la Corte, pues existen beneficios en relación a reducción de hospitalizaciones, mejoría en la calidad de vida y en algunos reducción de mortalidad. Entonces, concluyendo, podemos decir que colocar a los pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca que sea sistemático y multidisciplinario, mejora el apego farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejora el apego a la dieta, mejora el estado de ánimo, incrementa la capacidad de ejercicio, mejora la calidad de vida y en términos generales mejora la tasa de hospitalizaciones. Y lo más importante, que los programas de rehabilitación cardíaca son seguros y son efectivos. Y decir que esta arista dentro de toda la gama del tratamiento del enfermo con insuficiencia cardíaca en los últimos años ha tomado muchísima fuerza, incluso en los últimos, en las últimas publicaciones y desde que estamos hablando de estos 4 fantásticos, podríamos considerar a la rehabilitación cardíaca como el 5º fantástico, como uno de los pilares sumamente importantes. El paciente con falla cardíaca que está sedentario, que está constantemente sentado en un sillón donde cree que ya no puede tener actividad física regular, merma su salud en muchos aspectos. Levantarlo y ponerlo a hacer actividad física regular mejora muchísimo incluso el estado de ánimo, y en ese sentido podremos también mejorar la calidad de vida del paciente. Con esto termino y muchísimas gracias.